Hey, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos nuevamente al Código de la Arquitectura. Yo soy John y llevaba un par de semanas sin subir videos. He estado un poco ocupado, pero ya vamos a continuar con lo que habíamos dejado en el video anterior, que era un conjunto de herramientas en nuestro NCP y todas estas herramientas son stateless o sin estado. Cada vez que las llamamos, no recuerdan nada de la llamada anterior. Y eso está bien para muchas tareas como buscar noticias o dividir números, que son herramientas que tenemos. Pero, ¿qué pasa si queremos modelar un proceso que ocurre en varios pasos, como llenar un carrito de compras o mantener una conversación con un asistente? Para eso necesitamos herramientas con estado. Y hoy vamos a resolver exactamente ese problema. Vamos a implementar un patrón de ID de sesión para darle memoria a nuestro NCP, permitiéndole gestionar procesos largos y recordar información entre llamadas. El concepto es bastante simple. El flujo es este que estamos viendo. Tenemos tres componentes principales: el cliente, que es quien usa el sistema; nuestro servidor en CP, que es el cerebro, el que orquesta todo; y el almacén de sesiones, que es la memoria donde vamos a guardar nuestra información. En nuestro caso, vamos a utilizar Supabase. Primero, el cliente inicia todo llamando a crear carrito. Acá el cliente no tiene ningún estado previo, solo quiere empezar. Nuestro servidor recibe la llamada y le pide al almacén de sesiones que cree un nuevo espacio de memoria para este cliente, que comienza con un carrito vacío. A este espacio se le asigna una llave única que va a ser el Session ID. El servidor le devuelve ese Session ID al cliente y ahora el cliente tiene la llave para poder continuar su compra más tarde. Segundo, el cliente vuelve a llamar al servidor, pero esta vez quiere agregar al carrito. Y a esta función le enviamos el Session ID, que guardamos en el paso anterior. Luego el servidor toma ese Session ID y la usa para encontrar el carrito correcto en el almacén de sesiones. Y una vez encontrado ese carrito, el servidor modifica el contenido, agrega, por ejemplo, en este caso, un libro, y luego le confirma al cliente que la operación fue exitosa. Y por último, el cliente en cualquier momento puede revisar su carrito llamando a la herramienta Ver carrito, enviando una vez más el Session ID. El servidor repite el proceso de usar la llave, que es el Session ID, para buscar en el almacén de sesiones, pero esta vez solo lee la información y no la modifica. Y el servidor le devuelve al cliente el contenido completo de su carrito. Ahora sí, ya que entendimos el flujo, vamos a ir al código. Vamos a guardar nuestras sesiones en una tabla de una base de datos y para eso vamos a usar Supabase. Primero, necesitamos definir la estructura de nuestra tabla. Entonces, acá en la raíz del proyecto van a encontrar el script para crear la tabla donde vamos a almacenar nuestro Session ID. Vamos a copiarnos este script y vamos a venir por acá a Supabase, al editor de SQL. Toda esta conexión a Supabase ya la realizamos en el video anterior, donde agregamos autenticación a nuestro servidor en CP. Entonces, vamos a pegar y ejecutar el script. Este script lo que va a hacer es crearnos una tabla, sessions, con tres columnas. Un ID de tipo UID que se genera automáticamente, una fecha de creación y una columna state que va a ser de tipo JSON. Este tipo de dato es perfecto porque nos permite guardar objetos JSON complejos como nuestro carrito directamente en la base de datos. Una vez ejecutado el script, ya tenemos listo todo en nuestra base de datos. Entonces volvemos a Visual Studio Code y vamos a analizar el archivo main.py, que le hicimos unas pequeñas actualizaciones. Primero, vamos a tener todas las importaciones de las dependencias que vamos a necesitar. Y acá importamos el cliente de Supabase que ya configuramos en nuestro archivo de out. Todo esto lo realizamos en el video anterior, donde hicimos todo el proceso de autenticación con Supabase. Luego, iniciamos nuestra aplicación con el FastMCP, creamos la instancia del servidor que contendrá nuestras herramientas. Luego, definimos los contratos de datos con Pydantic. Creamos tres clases que crean de base model. Esto lo hacemos para asegurar que nuestros datos siempre tengan la estructura correcta. Tenemos la clase Session, que es una clase simple que solo contiene el Session ID. Lo usaremos para devolver la llave de la sesión de forma estandarizada cuando se cree el carrito.
También tenemos la clase CarItem, que define cómo se ve un único artículo en el carrito y obliga a que cada artículo tenga un item, que va a ser el nombre, y una cantidad. Y también tenemos la clase Cart, que representa el carrito completo. Debe tener el Session ID y un campo items, que es una lista donde cada elemento debe cumplir con la clase de CarItem. Ahora, también tenemos las nuevas herramientas. Primero creamos la herramienta de crear carrito, que esta es la primera herramienta, la que da inicio a todo el proceso, y su único propósito es crear una nueva sesión de carrito en nuestra base de datos. Dentro de un bloque try except manejamos los errores, llamamos esta línea de acá. Esto lo que le está diciendo a Supabase es que en la tabla sessions inserte una nueva fila y en la columna state ponga este objeto JSON que representa un carrito vacío. La base de datos nos va a generar automáticamente un ID. Luego vamos a verificar que la respuesta de Supabase no esté vacía para confirmar que la fila se creó. De esta respuesta extraemos ese ID único, eso lo hacemos con esta línea de acá, y le devolvemos el Session ID al cliente envuelto en la clase Session. También tenemos la herramienta agregar al carrito, que esta herramienta es para interactuar con un carrito ya existente. Usamos esta línea acá para leer el estado actual. Esto significa, de la tabla Sessions, dame solo el contenido de la columna State para la fila donde el ID coincida con el Session ID que le estamos pasando. Luego, si la respuesta de la base de datos viene vacía, significa que el Session ID no existe, por lo que vamos a lanzar una excepción. Lanzamos un 404 diciéndole que no encontramos esa llave. Si existe, extraemos el estado actual del carrito y luego extraemos del estado la lista de ítems. Aquí esta lógica de Python se encarga de modificar esta lista en memoria. Lo que hacemos es, si el producto ya está en el carrito, actualizamos su cantidad. Si no, agregamos un nuevo car item a ese carrito. Y una vez modificado el estado en memoria, lo guardamos en la base de datos con esta otra línea que tenemos acá. Que esto lo que hace es decirle a Supabase que en la tabla Sessions actualice la columna State con este nuevo contenido que le estamos pasando, para el ID que coincida con nuestro Session ID. Y por último, le devolvemos el estado actualizado del carrito envuelto en la clase car al usuario. Y también tenemos la herramienta ver carrito, que esta es una herramienta de solo lectura, es mucho más simple. Lo que hace es recibe también un Session ID. Usamos la misma línea que teníamos en los pasos anteriores para obtener el estado actual del carrito. Validamos si la sesión existe. Si no, lanzamos un error 404 y si todo está bien, extrae el estado de la respuesta y del estado extraemos los ítems y se lo devolvemos al cliente envuelto en la clase car. Vale, ahora vamos a probar que todo funcione. Primero, voy a hacer la prueba desde MCP Inspector y luego la haré desde Gemini CLI. Entonces, primero voy a ejecutar el servidor MCP localmente. Eso lo hago ejecutando el archivo main con Python 3 main.py. Y ahora voy a arrancar por acá en otra terminal el MCP Inspector. Esto lo hago con npx @modelcontextprotocol/inspector. Voy a abrir esta ruta que me da acá la terminal en un navegador. Y acá en tipo de transporte voy a seleccionar HTTP y en la URL ponemos esta que nos da nuestro servidor MCP. Le voy a dar clic a conectar. Ahora voy a ir acá a la parte de tools, listar las tools y voy a crear primero el carrito. Voy a ejecutar la herramienta y ya la herramienta pida por acá abajo el Session ID. Este Session ID es el que voy a utilizar para hacer llamado a las otras dos herramientas. Antes de ejecutar estas herramientas, vamos a Supabase y miremos si ya existe un registro en nuestra tabla de sessions. Y acá ya tenemos el registro para la sesión que acabamos de crear. Ahora, voy a agregar un ítem al carrito. Entonces, vengo por acá a
agregar al carrito, pego el Session ID, voy a agregar un ítem, por ejemplo, libro, en cantidad le voy a poner 2 y ejecuto la herramienta. Ahora, volvamos a Supabase a ver qué tenemos en la tabla. Voy a refrescar esta tabla y acá ya tenemos el registro. Ahora, para terminar, probemos la herramienta de ver carrito. Pegamos el Session ID y ejecutamos la herramienta y por acá abajo vemos la información de lo que tenemos registrado en nuestro carrito. Perfecto. Ahora hagamos la prueba desde Gemini. Recordemos que para conectarnos a la NCP desde Gemini tenemos que agregar al archivo de configuración de Gemini la conexión a nuestro servidor NCP. Sería algo como esto que yo tengo acá. Y ahora, desde otra terminal, voy a conectarme a Gemini. Y le voy a decir que inicie un carrito de compras. Entonces le voy a decir, por favor, inicia un carrito de compras. Acá le digo que sí, que ejecute la herramienta. Y con esto ya tenemos un nuevo carrito creado. Vamos a ver en Supabase. Y acá está, el nuevo registro. Ahora, voy a decirle que me agregue un nuevo ítem. Agrega al carrito 5 camisas. Le damos el permiso a ejecutar la herramienta. Y listo. Ya nos registró el ítem. Y para terminar, digámosle que nos devuelva la información del carrito. Dime qué ítems tengo en mi carrito. Y perfecto. Acá ya me está diciendo que tengo 5 camisas en mi carrito. Y eso es todo. Hoy hemos evolucionado nuestras herramientas Stateful, haciéndolas persistentes con Supabase. Y este es un pilar fundamental para construir aplicaciones de inteligencia artificial complejas y fiables. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y cuéntame en los comentarios qué te parece este patrón. Nos vemos en el próximo video.